A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nunca antes el ser humano había construido tal fortaleza móvil. Nunca antes los mares habían sido testigos de tal poderío, ni de tanta pompa, ni de tan desmesurado lujo. Era un portento que surcaba el océano a velocidades nunca superadas, y su figura equivalía a un edificio de 12 pisos sobre las aguas que se humillaban a su paso. Era el Titanic, en su viaje inaugural rumbo a Nueva York, para ser recibido como el gran prodigio de la tecnología humana. En medio del Atlántico, en una noche muy fría, por razones de seguridad era fundamental mantener contacto con los otros barcos que navegaban en la zona, pero los pasajeros de primera clase no lo permitieron. Embriagados con tanto poderío, ocuparon los sistemas de comunicación para enviar mensajes telegráficos a todo el mundo. Uno de los mensajes recibido en Nueva York antes del impacto fatal decía: navegamos a toda máquina, por una mar serena. Nada puede detenernos. Hemos hecho grandes negocios, nos divertimos mucho. Esto es el poder y la felicidad. Un momento después, a 400 metros de distancia, al frente del Titanic, se observó una montaña gigantesca en medio de la oscuridad. Era un bloque de hielo. El hombre del timón intentó un viraje desesperado a babor, pero fue infructuoso. 37 segundos más tarde, el impacto abría un boquete de 75 metros a lo largo del casco. Cuando se estableció la gravedad del daño, la tripulación se dio cuenta de que iba a suceder lo imposible. El insumergible se iba a sumergir. Entonces se estremecieron al descubrir que los planificadores del Titanic habían dispuesto muy pocas barcas de emergencia. No las habían colocado todas, para no afectar la estética del navío, para no lastimar su imagen de nave pluscuamperfecta. Pero no solo eso. Tras la tragedia, el 80% de los botes salvavidas llevaban muchos menos pasajeros de los que hubiesen podido salvar. No fue un iceberg lo que hundió al Titanic. El iceberg puso de manifiesto la arrogancia, la superficialidad y el egoísmo de algunos humanos. Y una noche, en el Atlántico Norte, 1.500 personas estaban emprendiendo el viaje al fondo del mar y de la eternidad. Fue el hundimiento del Titanic y ocurrió un día como hoy, 14 de abril de 1912. Las principales noticias del día. Titulares. Ministerio de Agricultura podrá realizar entregas a título gratuito de bienes muebles a pequeños y medianos productores. Cancillería y sector privado se reúnen con autoridades comerciales de Estados Unidos. Luis Jaramillo asume temporalmente como ministro de Producción por decreto presidencial. En el segmento de opinión, la guerra arancelaria planteada por Trump perjudica a todos. Los editoriales serán de José Alviar, quien sufre con la política arancelaria de Trump. Fabián Corral, nuestras fobias. Noticias del día. El Ministerio de Agricultura podrá realizar entregas a título gratuito de bienes muebles a pequeños y medianos productores. El Estado ecuatoriano daría un nuevo uso a los bienes que durante años han permanecido almacenados en bodegas de instituciones públicas. Desde este viernes 11 de abril del 2025, mediante el decreto ejecutivo 590, el gobierno habilitó la entrega directa y gratuita de estos bienes a pequeños y medianos productores agropecuarios. La medida, que reforma el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería a disponer de bienes acumulados que provengan de donaciones, cooperación internacional, transferencias entre entidades del Estado o de proyectos cerrados con remanentes materiales. La entrega no será automática. Los beneficiarios deberán cumplir con criterios técnicos, jurídicos y administrativos que serán definidos por el propio MAG. El objetivo, según el decreto, es dar utilidad a recursos que permanecen sin uso y que podrían fortalecer la producción agrícola. Aunque el comunicado oficial de Presidencia no detalla cuántos ni cuáles bienes están disponibles, establece que se deben priorizar activos en buen estado que puedan ser utilizados por agricultores en actividades productivas. Esto incluye maquinaria agrícola,
equipos tecnológicos, herramientas menores y posiblemente vehículos u otros materiales que estén bajo resguardo de esa cartera de Estado. La entrega será gratuita y el MAC definirá un procedimiento para transparentar el proceso. Esta decisión podría representar un alivio para cientos de productores que especialmente en zonas rurales carecen de herramientas básicas para cultivar, cosechar o transportar su producción. Cancillería y sector privado se reúnen con autoridades comerciales de Estados Unidos. La canciller Gabriela Sommerfeld, junto a delegaciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport, la Cámara Ecuatoriano-Americana y los gremios del Comité Empresarial Ecuatoriano, mantuvieron reuniones en Washington, Estados Unidos, con representantes del sector comercial de ese país para abordar el impacto de la tarifa arancelaria decretada por el presidente Donald Trump. Trump impuso aranceles a varios países a escala mundial, incluido Ecuador. Esto significa que los productos nacionales como el cacao, el banano o el camarón exportados hacia Estados Unidos cancelarán una tributación del 10%. La aplicación todavía no se encuentra en ejecución tras una moratoria impuesta por el propio mandatario por 90 días. Además, Trump señaló que aquellos países que no hayan tomado represalias por el cobro del arancel, como lo hicieron otros países como China, podrían ver reducidos el porcentaje del tributo en el futuro. El sector privado, con apoyo del gobierno nacional, mantuvo diálogos con representantes de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, así como con la Cámara de Comercio de ese país, en donde transmitieron la importancia estratégica que representa Ecuador para el comercio. Desde el sector empresarial destacaron que se haya logrado establecer canales continuos con Estados Unidos para encontrar soluciones concretas que beneficien el intercambio de productos, bienes y servicios. Luis Jaramillo asume temporalmente como ministro de Producción por decreto presidencial. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca estará nuevamente a cargo de Luis Alberto Jaramillo luego de que Carlos Aldumbide dejara esa cartera de Estado según el decreto ejecutivo número 592. Este viernes 11 de abril, el presidente Daniel Noboa agradeció por los leales y valiosos servicios prestados a Aldumbide como ministro encargado, cuya designación se realizó en el decreto ejecutivo número 533 que fue emitido el pasado 13 de febrero. Hasta ese entonces, Aldumbide se desempeñaba como viceministro de Comercio Exterior. En el decreto 592, Noboa encarga al Ministerio de Producción a Jaramillo, que actualmente también es titular de la cartera de Economía y Finanzas, cargo que asumió tras la renuncia de Juan Carlos Vega en febrero pasado. Estos cambios se dan en medio de esta imposición de aranceles de Estados Unidos y en las que Aldumbide y Jaramillo estuvieron presentes en el pronunciamiento conjunto por parte del gobierno de Ecuador sobre la situación. Este movimiento se suma a los recientes ajustes realizados por el gobierno en su equipo económico. El nombramiento de Jaramillo busca dar continuidad a la gestión en áreas claves como inversiones, comercio exterior y emprendimiento productivo en un momento de alto interés político y económico para el país. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Iván Ontaneda, ex ministro de Producción, para hablar sobre el impacto de los aranceles con Estados Unidos. Escuchemos lo que dice. Mira, la afectación es realmente importante. Como repito, no somos una isla en el mundo. Realmente, primero la afectación hacia las exportaciones, obviamente gravando un arancel, a pesar de que otros países tienen el mismo arancel, va a haber una afectación primero en el consumidor. ¿Quién es el consumidor? El consumidor en Estados Unidos, que es un mercado de 220 millones, 250 millones de personas con un alto poder adquisitivo. Entonces, una inflación que se avecina y obviamente una crisis financiera, una crisis económica en Estados Unidos y por ende, si el mayor país económicamente hablando a nivel mundial tiene esta afectación, la afectación en todo el resto del mundo será evidente en términos de desempleo, en términos de inflación, en términos macroeconómicos. Entonces, esa es la primera afectación desde el Ecuador para sus productos y eso afectará las cadenas productivas. Nuestros productos tendrán menos acceso hacia Estados Unidos y no es tan fácil, Milton, decir entonces busquemos otros mercados.
Ecuador tiene ya mercados consolidados en sus 4 o 5 productos estrellas y se va a complicar. Vamos a tener que ser muy, muy recursivos a la hora de poder solventar estos desafíos que se nos están presentando. Además, en el tema interno, lo que va a pasar es que los productos se encarezcan para el consumidor estadounidense, entonces también baje la compra de ciertos productos. Las flores, por ejemplo, Iván, que tenían un 7% casi de arancel, ahora van a tener más 10, casi 17, es decir, ¿en qué posición queda el sector florícola, por ejemplo? Y en general el Ecuador, teniendo en cuenta que Perú y Colombia tienen tratados comerciales con Estados Unidos y nosotros no. Buen punto lo del sector florícola que acabas de ponerlo sobre la mesa, porque ¿por qué tenemos el 7% y por qué Colombia tiene el 0% antes de este arancel de 10%? Porque Colombia tiene un tratado comercial que Ecuador también lo trabajó en aquella época, 2005 aproximadamente, que Colombia sí lo concluyó y Ecuador obviamente no lo hizo. Eso queda evidente una vez más del problema una oportunidad. Significa que al Ecuador siempre le convino tener tratados comerciales con sus socios estratégicos premium que nos generan trabajo, inversión y nos compran productos al país. Ecuador no lo hizo, pues hoy paga ese tributo, es decir, el 7% se mantiene más un 10%, lo deja definitivamente al sector florícola en una situación menos competitiva de la que ya tenía, porque ese 7% le restaba competitividad y a pesar de eso, pues obviamente el sector florícola salía adelante, la empujaba, hoy nuevamente tiene esta recarga. Y son nuevos desafíos, repito, pero no solamente hay que medirlo linealmente, si Colombia tiene el 10 y Ecuador hoy tiene el 17, o en chocolate, en cacao, antes nosotros tenemos el 10 y Costa de Marfil tiene el 21, entonces el Ecuador gana. No es así. No es tan lineal que sumar y restar y decir sí, ganamos, perdemos. Yo creo que todos los sectores nos vemos involucrados en una dinámica económica mundial, primero de una hiperinflación en Estados Unidos, repito, causada por este aumento de aranceles, una baja en el consumo, una baja en la demanda. Entonces nuestros productos van a tener menos acceso a ese mercado importante, no solo por el arancel, sino por una baja demanda, una baja poder adquisitivo de este importante mercado y va a tener afectación acá dentro del Ecuador en las industrias, en los sectores de los que estamos mencionando, como son, por ejemplo, las flores, el cacao, el camarón. Entonces, lo que debemos hacer son dos cosas desde mi punto de vista actualmente. Primero, reconocer lo que el gobierno nacional ha hecho. No ha esperado las elecciones del domingo para empezar a generar una dinámica. Se ha abordado de manera directa con el USTR en Estados Unidos en esta semana, una delegación pública-privada, donde Ecuador sí ha tenido el acceso, hay que decirlo, al USTR, cuando existen más de 100 países en fila y en cola, necesitando hablar y buscando consolidar una posición con Estados Unidos. No estoy hablando de negociación, de subir, de bajar al antojo, porque así no se maneja este tipo de situaciones, sino es un tema técnico, comercial, de negociación, sí, pero nunca perdiendo, obviamente, la perspectiva técnica de lo que esto necesita y merece. Entonces, reconocer lo que el gobierno ha hecho, continuar en esa línea, gane quien gane, definitivamente estos temas necesitas primero, para firmar un acuerdo comercial, para sentarte a una mesa de negociaciones, necesitas primero una gran cosa que significa voluntad política. Entonces, tenemos que ver quién tiene mejor voluntad política de los dos candidatos para sentarse con Estados Unidos, quién tiene mejor apertura, porque definitivamente eso se va a requerir de manera inmediata para poder continuar con las negociaciones, con las conversaciones, porque esto no ha terminado. Esto empezó con el 10%, va a depender muchísimo de la gestión que haga el Ecuador como país, no solamente a nivel público, sino también privado, para poder posicionar mejor y estar mejor parados que otros países en el mundo. Michel Maffei, especialista en conflicto y violencia, estuvo en Radio Sucesos. Habló de los retos en el tema de violencia en el Ecuador para el gobierno nacional. Escuchemos lo que dice. Y bueno, evidentemente lo que tendría que hacer el gobierno de turno es innovar y no solamente tomar en consideración lo que es la hipermilitarización del combate contra el crimen organizado. Lamentablemente nosotros ya intentamos con la hipermilitarización, el señor Prince está acá, tuvimos
durante la declaratoria de conflicto interno armado, casi 60.000 personas que fueron aprehendidas como tal. Y lo interesante es que esas 60.000 personas que fueron aprehendidas, estoy segura que la gran mayoría ni siquiera quedaron dentro del centro de privación de libertad, sino que simplemente entraron a esta puerta giratoria de lo que se denomina el sistema penitenciario en el Ecuador. Entonces, hemos visto alguna mejoría de pese a que Fuerzas Armadas han sido complementarios al combate contra el crimen organizado. Yo diría que no, porque seguimos teniendo 26 homicidios por día. Y lamentablemente no estamos viendo un retroceso del crimen organizado, sino más que todo un crecimiento del crimen organizado. En los años 80, justo el día de ayer estaba leyendo un libro del cartel de Guadalajara, cuando el líder del cartel de Guadalajara incluso secuestra a Kiki Camarena, que era un agente de la DEA. Y el cártel de Guadalajara fue un cártel que trataron de hipermilitarizar y de combatir en base a las Fuerzas Armadas, y lo que conllevó es que del cartel de Guadalajara salieron 5 cárteles mexicanos, incluidos Sinaloa. Entonces, lo que estamos haciendo en el Ecuador es un copy-paste de cuestiones que ya fueron hechas en México y que no funcionaron. Es básicamente el mismo hecho de que si alguien está a dieta y evidentemente saben que si siguen comiendo no van a bajar de dieta, el Ecuador sigue comiendo. Entonces parece que pese a que tenemos pruebas como por ejemplo en Holanda, en Italia, en este momento en Alemania también, de cuáles son los proyectos de prevención contra el crimen organizado, parece que nos resistimos a ir hacia esas políticas públicas que sí están dando buenos resultados. Ahora, el tema de la militarización o la hipermilitarización no es exclusiva de este gobierno. Lo hizo Lazo, lo hizo Moreno, lo hizo Correa, lo hacen todos los presidentes. Creo que un poco la máxima en este tema es: hay problemas, saca a los militares de las calles, dales dotación en lo que se pueda. Entonces, ¿cómo se combate si es que no es poniendo militares en las calles? Porque también parece que no da resultado. Es decir, es verdad, si un militar va a la zona A, los delincuentes actúan en la zona B. Cuando van a la zona B, los militares se vuelven a la A. Es decir, es un juego del gato y el ratón que no termina. Totalmente, y eso se da porque lamentablemente Policía Nacional como Fuerzas Armadas están teniendo personas que están trabajando directamente con los GDOs, y es por eso que saben dónde están los operativos, cuándo van a ser los operativos también. No se ha hecho una debida depuración de Fuerzas Armadas ni de Policía Nacional, y lamentablemente las depuraciones que se ha hecho no solamente en este gobierno, sino también en los gobiernos anteriores, han sido extremadamente superficiales. Lo que muchísimos expertos, no solamente yo, estamos abogando es que la estructura de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas tiene que ser tumbada y tiene que ser reestructurada nuevamente desde cero. Porque en la Oficina de Asuntos Internos, por ejemplo, de Policía Nacional, hay una cantidad sustancial de policías que están siendo procesados por actos de terrorismo y de crimen organizado, y aún así no son destituidos. Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Social, en Radio Sucesos habló de los compromisos del próximo gobierno sobre derechos sociales. Vamos con la nota. Hay varios analistas, ¿no?, que profundizan en los análisis de la calidad de la democracia. Creo que en el momento actual en el que estamos viviendo sería aquel que se denomina como democracia cero. Es decir, es la democracia básicamente electoral, el punto de partida. Ahora, evidentemente tampoco los ecuatorianos nos movemos en lo que se podría llamar la democracia política, es decir, la democracia representativa, efectiva, que supone la prevalencia de algunas instituciones republicanas democráticas, por ejemplo, la separación de poderes, los mecanismos de control de las actuaciones del Ejecutivo, mecanismos de acceso de los ciudadanos a la transparencia de la información, mecanismos a través de los cuales las legislaturas tienen unas funciones muy específicas de apoyar los procesos de cambio, o mecanismos relacionados con la capacidad de
lograr que todos los ciudadanos participen en las decisiones democráticas. Por el otro lado, tampoco creo que vivimos una democracia social, ¿no? No vivimos una democracia social porque eso supondría que el fin de la democracia, que es la suma de esta democracia electoral y de la democracia política, con estas regulaciones, diferenciación de los poderes, alternabilidad, etcétera, deberían producir una democracia social, en la cual se reconocen derechos fundamentales como a la educación, a la salud, a la participación social, al trabajo, a los ingresos familiares como objetivos fundamentales o el derecho a la vivienda. Y finalmente, el más alto nivel de democracia, que sería la democracia económica, en la cual los actores tienen capacidad de participar en igualdad de condiciones, digamos así, en aquellas decisiones que tienen que ver con el destino que afecta su desempeño democrático, ¿no? Pero doctora, ¿cómo llegamos? Estamos en democracia cero, definitivamente. ¿Cómo llegamos cuando tenemos un final de campaña en la que vimos agresiones, en la que no vimos contenido ideológico, en la que no vimos propuestas reales de cómo sostener y estructurar esta democracia que ha ido en decadencia a lo largo de los últimos años, que se fue perdiendo en este país, o en algún momento iba caminando el Ecuador hacia una real democracia? Bueno, ahí me parece a mí que a esto simplemente hay que añadir, como dice la periodista Anabel Hernández de México, una estudiosa del problema del narcotráfico en la estructura de la sociedad mexicana, que si es que los niños y adolescentes no encuentran una respuesta estatal, serán captados necesariamente por parte del crimen organizado. Es decir, es un destino sobre el cual no hay formas de volver. Entonces, este es un nuevo factor que está amenazando la democracia en el Ecuador. Pero no únicamente es entonces la inserción en los mercados globales internacionales que afecta a la democracia, sino este nuevo riesgo, esta nueva amenaza desconocida para los ecuatorianos y que ahora ha tomado, digamos, estos visos del llamado conflicto interno, una guerra declarada contra el narcotráfico que está produciendo también graves problemas en la seguridad ciudadana, en la desaparición, por ejemplo, de niños y adolescentes. Se reportaban en el año 2023 170 desapariciones. Para el 2024 prácticamente hemos duplicado la desaparición de niños y adolescentes. En unos casos, desapariciones forzadas, en otro caso desapariciones voluntarias, pero también la cooptación y el reclutamiento del crimen organizado para los niños, adolescentes y en particular también mujeres adolescentes. De manera que hay este conjunto de, si llamemos así, de riesgos de la democracia, estas formas de democracia que se expresan en el país, y evidentemente sí ante una campaña, esta última dicen que es una de las más vacías, demagógicas, polarizadoras de los últimos años, pero bueno, yo también recuerdo otras campañas altamente complejas con las mismas características, ¿no? Tenemos el día de hoy la presencia del doctor César Paz y Miño. Siempre es un gusto tenerle con nosotros porque él está en constante desarrollo de investigaciones, de escritos, de revistas informáticas con el tema médico que siempre son muy interesantes para poder estar enterados de lo que viene sucediendo en la medicina, y como en el caso que vamos a hablar el día de hoy de un síndrome que existe y el doctor ya nos explicará. Seguramente existe todo un siempre y en algún momento seguramente fue descubierto, pero siempre hemos hablado de este síndrome. Y síndrome, cuando hablamos de síndrome es una palabra que significa que se suman una serie de causas y síntomas, ¿no? Y en este caso es el síndrome de Down, trastornos asociados al síndrome de Down, consecuencias, tratamientos y derechos del paciente es uno de los términos que, mejor dicho, uno de los títulos de una de las investigaciones del doctor. Doctor, bienvenido, siempre es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, el síndrome de Down en realidad es un síndrome que se ha conocido desde la prehistoria, ¿no? Ajá. Existen datos. Existen figuras de cerámica prehistóricas de muchas culturas, incluso se conoce de la cultura mochica. En el Ecuador también hay algunas piezas. Entonces siempre ha habido este atractivo, y claro, en Europa pasa lo mismo, hay piezas egipcias, griegas, romanas, de que describen en las figuras este síndrome. El síndrome significa muchas cosas. El síndrome de Down tiene al menos 54 características que convergen, ¿no? Unos más, unos menos, pero siempre se presenta. Una de las características que se presenta en el 80-90% de personas con síndrome de Down es el retardo mental, ¿no? Que puede ser severo dentro del síndrome. Ya. Exactamente. Incluso en el tema de la deficiencia mental existen diferentes categorías. Hay pacientes, personas con el síndrome que se desenvuelven mucho mejor, que tienen una vida social mucho mejor, que incluso hacen actividades con bastante destreza, con la limitación que tienen, pero hay otros que no tienen esa opción y tienen los cocientes intelectuales muy bajos, que no les permite tener incluso el contacto social, resolverse por ellos mismos. Entonces hay una gradación. Físicamente, doctor, ¿cuáles son las características? Porque de pronto cuando nace un bebé todavía no nos damos cuenta del retraso, digamos, mental que van a tener en alguna etapa de la vida. ¿Se puede determinar desde un inicio, entendiendo que hay situaciones que a veces por la falta de políticas de salud no las prevemos tampoco, incluso desde la época del embarazo? Sí. Bueno, las características siempre se dice que el síndrome de Down es de fácil diagnóstico, generalmente. Se puede confundir con algunas otras enfermedades, pero normalmente las características físicas están, esta cara peculiar que tienen, con los ojos de características especiales, que tienen un pliegue que les hace como, digamos así, como achinados, que es el término. Y luego tienen varias otras cosas, tienen hipotonía, tienen las líneas de las manos diferentes, tienen unas características en el iris, en realidad, que llaman la atención, tienen la lengua protruida, y de ahí seguimos. Puede haber cardiopatías, puede haber hernia umbilical, etcétera. Como decía, como unos 54 características, ¿no? Entonces, es frecuentemente diagnosticado al nacimiento, puede confundirse con hipotiroidismo congénito, pero digamos que normalmente se lo puede reconocer al nacimiento si tienes la práctica médica con experiencia, los pediatras, etcétera, ¿no? ¿Esta es una condición congénita también, el síndrome? Naces con el síndrome, se produce durante el embarazo. Una vez que se da el embarazo, desde ese momento aparece el síndrome de Down. Hay una variante que es frecuente en el Ecuador, que se llama mosaico, que es que un individuo tiene células normales y en él mismo células alteradas. La proporción varía entre el 5% hasta el 80% de esta variación, mosaico, que hace que también las características físicas puedan variar mucho, ¿no? Incluso hemos tenido pacientes que se han investigado por otro problema y descubres que tenía una línea en mosaico muy bajita, de 5%, 6%, que incluso no tiene características físicas ni mentales, ¿no? Entonces sí hay esta variación, y por eso hay diferencias en los comportamientos de los pacientes que tienen. Se da, ¿no?, por la trisomía, ¿no?, del cromosoma 21. Sí. Normalmente tenemos dos. Entonces aparece uno extra, que puede venir de la madre frecuentemente o del padre. Entonces algo ocurre durante la fecundación, que migran mal a los polos de la célula durante la división de la célula y se quedan, con el problema de la trisomía 21. Los datos en Ecuador, más o menos, doctor. Eso es interesante, porque en el mundo más o menos hay uno en 1000, uno en 2000, uno en 3000, pero en el Ecuador los datos que tenemos es de uno de cada 527 nacidos vivos
que eso es una condición, digamos, que es bastante frecuente. Es un porcentaje mayor. Claro, es mucho mayor. Y la parte que hablábamos de mosaico, sobre todo ocurre en mujeres jóvenes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Trump lleva al mundo a una guerra comercial donde todos pierden. La guerra de los aranceles planteada por el presidente de la primera potencia mundial, Donald Trump, asegura enormes perjuicios económicos, financieros y sociales para el planeta, principalmente para los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica, que constatan cómo se encarecen día a día los precios de los bienes que, en su mayor parte, son importados. Dentro de un discurso y planteamiento populista pseudo-proteccionista, Trump le dijo al mundo que Estados Unidos ya no tiene por qué seguir perdiendo y subvencionando indiscriminadamente a todos los países del planeta, que se han aprovechado, dijo él, largos años de muchas ventajas. El miércoles 2 de abril, el presidente Donald Trump declaró al planeta la guerra comercial, bautizando a la medida como el Día de la Liberación, provocando un verdadero sacudón mundial. Las bolsas abrieron con importantes pérdidas. El mercado de divisas, el dólar estadounidense, registró una caída inusual de más del 2%, en medio de una marcada desaceleración de la economía y hasta de una previsible recesión. Los socios comerciales de los Estados Unidos han formulado múltiples llamados al gobierno norteamericano para que mediante el diálogo revise el impacto multilateral que ocasionará la inconsulta medida adoptada por el presidente de Estados Unidos. Desde Europa, Asia y América no demoraron las objeciones a la medida adoptada. En distintos tonos, todos se han opuesto, advirtiéndose que Trump no impuso aranceles a los productos rusos ni de Bielorrusia, tema que también ha venido acumulando serias críticas y hasta sospechas. Mientras Japón consideró que Estados Unidos podría haber infringido las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, España denunció un proteccionismo anacrónico propio del siglo XIX, y Francia habló de frente de que adviene una verdadera catástrofe. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó de buena la medida para su país, ya que Trump no aplicará aranceles recíprocos a México, como lo ha establecido con decenas de naciones. Sheinbaum consideró que las buenas relaciones diplomáticas directas que ha mantenido con su par norteamericano ha incidido en el trato que se ha brindado a México. El Ministerio de Comercio de China sostuvo que Estados Unidos, con los nuevos gravámenes, pone en peligro el desarrollo económico mundial, por lo que pidió cancelarlos. El canciller alemán Olaf Scholz consideró la decisión de Trump como un ataque contra el orden comercial que ha creado prosperidad en todo el mundo. El Congreso de Brasil aprobó un conjunto de medidas para entregar al Ejecutivo herramientas para que pueda enfrentar la guerra de los aranceles. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, consideró que las tarifas norteamericanas cambiarán el sistema de comercio mundial, afectando a millones de canadienses y estadounidenses. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró que la medida de Trump es mala, no conviene a ninguna de las partes, prometiendo trabajar por un acuerdo con Estados Unidos.
La guerra comercial iniciada por el presidente Trump me llevó a hacer una breve revisión y comparación con lo que ocurrió en la Gran Depresión norteamericana de los años 30, donde el mundo observó la sistemática caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la especulación financiera, la debilidad del sistema bancario con quiebra de muchas instituciones, políticas económicas fallidas, desempleo masivo, pobreza extendida, migraciones constantes. En esa época, muchos millonarios aprovecharon para comprar a precio de gallina enferma acciones de importantísimas compañías, tema que ahora mismo podría estar ocurriendo. Tras una llamada del primer ministro de Vietnam a Trump, ha trascendido que éste le ha ofrecido al presidente norteamericano mantener una tarifa cero para los productos importados de Estados Unidos, pidiéndole que haga lo mismo con los productos vietnamitas, a lo que Trump habría contestado que lo va a pensar. Esta última referencia me conduce a considerar como una hipótesis que Trump habría planteado un peligrosísimo juego de poder al mundo, para desde la fuerza de la primera potencia económica abrir rondas bilaterales de negociación y renegociación de aranceles. Si esa es la estrategia, Trump no midió el daño que ya ha causado al mundo y a los propios estadounidenses, que ven con angustia cómo caen las bolsas de valores y cómo se incrementa el precio de la comida, de la ropa, de los automóviles, de los celulares, de las computadoras, dentro de un mercado en el que el 80% de los productos son hechos en China, Taiwán, Malasia, Singapur, Japón, México, Canadá, Brasil, Australia, o provienen de Europa o Sudamérica. La guerra de los aranceles asegura un solo resultado: todos pierden, incluido el país cuyo presidente la ha planteado. Editorial. ¿Quién sufre con la política arancelaria de Trump? Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Estados Unidos importa 8.500 millones al año en café. Los aranceles del 15% al café anunciados ayer aumentarán a 1.250 millones esa cifra. Para entender claramente lo que es un arancel, es la tasa o impuesto que un país cobra por importar un producto de otro país. Quien lo paga es el importador. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles al comercio exterior causará que los consumidores de su país tengan que pagar más por los productos importados que compran, así como también quienes compran materia prima en el exterior para la industria, y eso generará inflación. Entonces, ya tenemos la respuesta. Los afectados serán sus ciudadanos, y en especial su gigante clase media. En caso de que no funcione esa estrategia geopolítica con trasfondo económico, Estados Unidos podría convertirse en un país extremadamente caro para propios y extraños, y eso indudablemente tendrá injerencia en su competitividad. Para los libertarios, los aranceles son un impuesto cuya consecuencia es la inflación. El sueño americano se basa en el concepto de que cualquier ciudadano puede alcanzar la prosperidad, el ascenso social y la seguridad económica. Daría la impresión que con estas políticas esta meta se vuelve cuesta arriba. Una alternativa que tienen los importadores es buscar otros proveedores, comprar a un país con menos aranceles o cambiar a productos similares más baratos para no tener que incrementar los precios al consumidor. Y ahí es donde Ecuador, uno de los menos golpeados con las políticas arancelarias, puede sacar ventajas sobre sus competidores directos en productos como atún o camarón. Sin embargo, en otras aristas como las rosas no quedará más que buscar nuevos mercados. De eso se trata: oferta y demanda en un mundo de libre mercado y competencia donde sacará más ventaja quien sepa manejar la fórmula de la escasez
y la demanda. Por lo pronto y de primera mano, la resaca la tienen los ciudadanos norteamericanos que se han visto en la necesidad de comprar huevos a precio de granja avícola. Parecería ser que con esta política se dispararon en los pies. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Nuestras fobias. Fabián Corral, El Universo. Hablamos en español y somos católicos. Nuestros valores vienen del liberalismo y de la democracia que inauguraron Norteamérica y Europa. La cultura mestiza tiene una fuerte carga occidental, hispánica, sin desmerecer los contenidos nativos, claro está. Sin embargo, alimentamos un persistente rencor hacia todo eso. Negamos la historia. Pretendemos borrar la colonia. Nos duele la conquista y llevamos como carga aquello que irremediablemente somos. Prospera el odio al liberalismo. No queremos reconocernos ni mirarnos en los espejos enterrados de los que hablaba Carlos Fuentes. Preferimos las máscaras y los antifaces. Preferimos disimular nuestros dramas y mentirnos escondidos en las fobias. Nuestra moneda nacional es el dólar norteamericano, gracias al cual el país equilibró la economía y sorteó los descalabros de la quiebra bancaria. Se recuperaron los salarios, se estabilizaron los precios, las exportaciones dejaron de escudarse en la ficción de la devaluación, renació el crédito a largo plazo, creció la clase media e invadió centros comerciales y restaurantes y empezó a viajar como nunca antes. Todo eso es bueno, por cierto. Sin embargo, nos fastidia lo gringo y nos incomoda el principal socio comercial. Nos marca una arraigada cultura antiamericana. Vivimos de la maldición, petróleo. Sus precios han permitido construir un Estado potente y alimentar a la burocracia que crece sin cesar. Sin embargo, repudiamos la globalización, sin la cual no habría comercio del crudo. Los migrantes van a los Estados Unidos y a Europa. Jamás han enrumbado sus destinos a Cuba, Bolivia, Nicaragua o Venezuela. Del capitalismo vienen las remesas en cantidades crecientes, pero nos enferma el capitalismo. Y cada vez que podemos salimos a gritar contra tan perverso sistema. Buena parte de la clase media sueña con Miami y Disney, pero es frecuente el repudio a los símbolos de esa sociedad satisfecha. De la preferencia por los jeans y las hamburguesas ni se diga. Y de los temas de moda tampoco se diga mucho. Aspiramos a los modelos del éxito, pero nos mortifica el éxito del vecino. Vivimos en perpetua contradicción. Navegamos en las aguas turbulentas de un desencuentro que se prolonga ya por demasiados años. No acabamos de reconciliarlos con lo que somos, no estamos en paz con la historia que está allí, como testigo de piedra silenciosa, acusadora. No terminamos de suprimir nuestros miedos y complejos, ni hemos logrado superar a los fantasmas que nos aterran y que están adentro, en la secreta intimidad de cada cual. Alguna vez habrá que plantearse en serio esta paradoja nacional y asumir estos temas, incorporar el pasado y darle cara a la realidad. Es la única forma de perfilar la personalidad del país. Todo eso debería ser fruto de la sinceridad de una sociedad que no puede seguir haciéndose de la vista gorda ni utilizando el subterfugio de la culpa ajena para dormir tranquila. Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. Desmintiendo a Trump, la Unión Europea defiende su seguridad alimentaria como la más estricta. En un intento de justificar los aranceles a los productos alimenticios ahora en suspenso, Donald Trump afirmó recientemente que los productos agrícolas procedentes de otras partes del mundo, como la Unión Europea, no son seguros para los consumidores y no cumplen las normas de Estados Unidos. El director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria refutó esta afirmación. This cannot be food from the European Union, for sure not. The food in the European Union is safe. It's because of safe production methods. It's because of inspection, because of enforcement of the food legislation, and also because of EFSA. If Mr. President would be speaking about food from the EU, it's wrong. En esta tregua parcial de 90 días sobre los aranceles propuesta el miércoles por Trump, la Comisión Europea se enfrenta ahora a duras negociaciones con Estados Unidos para evitar una guerra comercial. Una posible estrategia podría consistir en la promesa de aumentar las importaciones procedentes de Estados Unidos para aliviar la tensión comercial.
I'm absolutely sure food safety standards are not negotiable. We have Sánchez pone en valor el acercamiento de España y la Unión Europea a China en plena guerra arancelaria de Trump. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que su acercamiento a China no va en contra de nadie, en referencia a Estados Unidos, sino a favor del entendimiento entre naciones. Le he trasladado al presidente Xi, como he dicho también en otras ocasiones, públicamente ante los medios de comunicación, que las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie y que probablemente no, estoy seguro, el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen. Tras reunirse con Xi Jinping, Sánchez dijo que si bien China y la Unión Europea tienen diferencias, deberían encontrar soluciones negociadas. Sánchez defendió que ante el giro de la política comercial estadounidense y el complejo panorama internacional toca expandir horizontes, dijo, y mirar a China. El jefe del gobierno español también señaló que España no quiere que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de la relación tanto de España como de la UE con China, unas relaciones que dijo que deben ser equilibradas. En el marco de la visita de la delegación española a Pekín, ambos países firmaron además 2 nuevos protocolos para la exportación agrícola y ganadera centrados en las cerezas y el sector porcino español. Sánchez se refirió además a la adopción de un nuevo plan de acción con el que ambos gobiernos pretenden impulsar la cooperación bilateral en varias áreas. Cinco países de la Unión Europea se retiran de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona. La amenaza rusa lleva a 5 países europeos a salir del Tratado de Ottawa y volver a emplear minas antipersona para defender sus fronteras. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y más recientemente Finlandia abandonan el compromiso contra las minas antipersona prohibidas por la comunidad internacional en 1997. Este club de países europeos fronterizos con Rusia además está incrementando su carrera por aumentar el gasto en defensa, rondando o superando el 3%. The fact that we would see European countries withdrawing sends a very negative signal to countries that are member of the convention but are in a situation of armed conflict, and they might say, look, we are in a situation of armed conflict, we also are facing a tense environment, so why should we continue to adhere to that treaty? En la actualidad, 164 países han suscrito el Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersona. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países de África, Asia y América. Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito la convención. Según el informe del Monitor de Minas Terrestres, en 2024 se utilizaron minas antipersona por parte de ejércitos o grupos paramilitares en Colombia, India, Myanmar, Pakistán, Palestina y varios países africanos. Rusia también ha hecho un amplio uso de ellas en su invasión de Ucrania, pero esto no justifica que los países de la UE respondan del mismo modo, según afirma Gilles Carbonnier. International humanitarian law and humanitarian disarmament treaties apply precisely in exceptional circumstances of armed conflict, in the worst of circumstances. And international humanitarian does not rest on reciprocity because this would trigger a downward spiral. Las minas antipersona causan cada año unas 15.000 víctimas mortales. Más de un 80% son civiles, especialmente niños. La retirada de estos países del Tratado de Ottawa socava el derecho humanitario internacional. We have contributed over 174 million since 2023 to humanitarian mine action, including 97 million euros specifically for mine clearance. La Comisión Europea, sin embargo, no ha llegado a condenar la decisión de estos 5 Estados miembros.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.